Capítulo 2. Mansión Higawara, Musutafu. Depende de a dónde quiera ir Hisoka, insistió Ayami. Deja de intentar convencerlo, de una forma u otra. Obviamente, es su elección a dónde ir, dijo Sajin, sacudiendo la cabeza. Solo digo que no tienes que quedar atrapado en la tormenta mediática, la escuela secundaria Shiketsu es una escuela tan buena como la UA. Si no estás tratando de convencerlo, dijo Ayami, mirándolo. Entonces, ¿por qué no has mencionado ninguna de las otras escuelas ni una sola vez? Debido a que no están en el mismo nivel, la escuela secundaria de la Academia Isamu es pequeña, nueva y no tiene mucho financiamiento, la escuela secundaria Seijin podría en realidad ser una especie de culto, dijo Sajin. La Academia Shai probablemente esté al mismo nivel que los dos grandes, pero la última vez que lo comprobé. Hisoka era un niño. No una secta, dijo Ayami, claramente eligiendo sus batallas. ¿Qué pasa con la Academia Ketsubutsu? El único rasgo que define a la Academia Ketsubutsu es que todos los estudiantes querían ir a la UA, dijo Sajin en un claro intento de molestarla. Aquí solo hay dos opciones realistas. Ayami parecía indignada por su fracaso en la escuela antes de agitar su mano hacia él como para protegerse de sus palabras. Hisoka, ¿estás seguro de que quieres ser un héroe? Lo intentó Ayami, haciendo que la conversación volviera a girar en círculos. Es tu elección, por supuesto, pero es una carrera peligrosa, y podrías hacerlo bien si te concentras más en las artes. Ahora bien, ¿quién intenta convencerlo? Acusó Sajin. Por muy interesante que fuera verlos a ambos intentar defender sus propias preferencias sin obligarlo directamente a elegir ninguna de ellas, todo fue una empresa bastante inútil porque su elección de carrera y la escuela que lo ayudaría a llegar allí era hecho hace mucho tiempo. Me gustaría inscribirme en la escuela secundaria de la UA, dije. Sajin se dejó caer en su asiento, angustiado porque no había elegido inscribirme en su antigua escuela y exagerando deliberadamente el movimiento para lograr un gran efecto, pero estaba claro para mí que en realidad no estaba molesto. Ayami estaba menos segura de su elección, pero eso se debía al hecho de que ella no quería que él se pusiera en peligro, y la vida de un héroe no sería más que eso. Si está seguro, entonces está arreglado, logró decir Ayami. Sajin, ¿cuándo se espera que nos comuniquemos con la escuela? Las solicitudes no se envían hasta fin de año, y él las recibirá primero de su maestro de aula, dijo Sajin. Lo bueno es que tengo el resto del año para venderte más a Shiketsu. Sajin captó mi mirada por encima de la mesa de la cocina y luego me envió un guiño fraccionado para mostrar que solo estaba bromeando. Parecía estar más concentrado en incitar a su hermana que en tratar de convencerme, aunque ese había sido el caso durante la gran mayoría de esta conversación. Ya sabía muy bien que estarían contentos con mi elección, sin importar lo que decidiera hacer. Oh, basta, bufón, dijo Ayami con un suspiro. La UA está completamente en el lado opuesto de la ciudad. ¿Cuánto durará el viaje diario? Sonreí ante el tema, había estado esperando que surgiera, aunque no estaba segura si sería durante esta conversación específica o una en los próximos meses. No tengo idea porque fui a Shiketsu, dijo Sajin con brusquedad. Eso está mucho más cerca de aquí, en caso de que te lo preguntes. Ayami le lanzó una mirada de sufrimiento y me tomé el momento para hablar antes de que el tema pudiera cambiar y la oportunidad se cerrara. Está a 1 hora y media de aquí en tren, dije, 3 horas al día es mucho tiempo que perder en un tren, pero estoy dispuesto a hacerlo para asistir a la escuela de mis sueños. Sajin silbó ante el comentario, pero no pareció demasiado sorprendido. Ayami estaba francamente frunciendo el ceño ante el número. Eso es una gran pérdida de tiempo, dijo Sajin, mirando al techo por un momento. Tal vez es hora de vender la antigua casa familiar y trasladarlos a ustedes dos a una choza al otro lado de la ciudad. Ayami contuvo el aliento sorprendida ante la idea y luego le lanzó una mirada completamente escandalizada, visiblemente molesta de que siquiera sugiriera tal cosa. Estaba mirando a Sajin por el costado de mi cuello, preguntándome si de alguna manera ya había descubierto mi intención o si mi intento de guiarlos hacia la idea de acercarse fue realmente exitoso. No podemos vender la mansión, gritó Ayami, ¿no sabes cuántos años tiene este lugar? El bigote de Sajin se movió mientras intentaba ocultar su diversión, pero ella pareció darse cuenta de todos modos. El intento de Ayami de derramar su vaso de agua sobre él fue interceptado por la masa de arena que se levantó de su brazo. Entonces quédate con la mansión. Me rindo, dijo Sajin, todavía riendo. ¿Qué tal si le alquilamos un lugar más cerca de la escuela? Hay muchos edificios de apartamentos en ese lado de la ciudad. ¿Un apartamento?
dijo Ayami, sonando insegura. Eso es, él estaría viviendo solo. Eso era algo que había considerado pedir y luego lo descarté porque pensé que era completamente improbable que tuviera éxito, pero no esperaba que alguien más fuera quien lo sugiriera. Es muchísimo más maduro que nosotros a esa edad, ofreció Sajin, también le infundiría un poco de independencia. Ser capaz de evaluar las reacciones de ambos a la pregunta sin ser quien hiciera la pregunta o incluso ser quien sugiriera la idea de mudarse en primer lugar fue una oportunidad invaluable. Tal como estaban las cosas, a Sajin se le había ocurrido la idea por sí mismo y ahora estaba defendiéndola en mi nombre, casi no podía creer lo bien que había ido. Pero, Ayami comenzó y luego hizo una pausa. No podemos dejarlo solo. Ya hacemos eso, solo que en menor medida, y ha demostrado que puede cuidar de sí mismo mientras los dos estamos fuera, dijo Sajin, y Sokka estaría en la escuela la mayor parte del día de todos modos, y podemos empezar a hacer eso. Fines de semana juntos para asegurarnos de que podamos vernos. Sajin tenía razón porque los viajes espontáneos que parecían alejar a Ayami cada 2 semanas no habían disminuido a lo largo de los años, y a medida que crecía, el nivel normal de supervisión había disminuido gradualmente a medida que me volví más capaz de cuidar de mí mismo. Por cortos periodos de tiempo. Ahora, a los 14 años, Sajin solo tenía que hacer un chequeo cada día para asegurarse de que estaba a salvo, que había comido y que nada había salido mal. Más allá de eso, tenía un teléfono conmigo en todo momento, a través del cual podía llamarlo si alguna vez necesitaba algo, algo que no había tenido que usar ni una sola vez. Por su lenguaje corporal estaba claro que dudaba de la idea, pero no totalmente en contra, y sus respuestas demostraron que todo el asunto era nuevo para ella. Ayami no había tenido tiempo de construir una defensa real contra ninguno de los argumentos que se estaban presentando o incluso de llegar a un acuerdo sobre si realmente le gustaba o no la idea. También estaba claro que fácilmente podía inclinarla aún más en esta dirección sin mucha persuasión por mi parte, concretamente porque había un beneficio visible para todos los involucrados. Ayami disfrutaría del tiempo para ella misma y aumentaría el tiempo en el que podría sentirse segura dejándome en paz. Sajin sería más libre para regresar a su trabajo, menos restringido por su necesidad de patrullar únicamente dentro de Musutafu cada vez que Ayami se fuera. El beneficio obvio que asociarían con mi lado de la ecuación era que no tendría que pasar 3 horas en un tren todos los días, y si bien eso era exactamente lo que estaba buscando, no era por las razones que probablemente había asumido. Porque 3 horas al día, todos los días, en promedio a lo largo de un año, eran 400 horas que podrían emplearse mejor en otra parte. El tiempo que se perdería cada día al inscribirse en la escuela secundaria de la UA solo podría justificarse por el potencial de recibir la mejor educación de héroe en Japón y, a través de eso, una inversión en la capacitación avanzada y necesaria. Creo que esa puede ser la mejor solución a este problema, dije, hablando. No sería muy diferente a nuestro sistema actual, y podría pasar esas 3 horas estudiando en casa en lugar de no hacer nada en el tren. Ayami se giró para mirarme, visiblemente desgarrada, pero hacía tiempo que había descubierto qué palancas presionar para llevarla el resto del camino. Sin embargo, sé que sería costoso y no quiero cargarte financieramente más de lo que ya lo tengo, dije, malinterpretando intencionalmente su respuesta no verbal. Estoy más que dispuesta a tomar el tren si eso es lo que prefieres, tía Ayami. Ayami había sido obscenamente rica mucho antes de haberme acogido, la combinación de su parte de la herencia higawera, su talento de clase mundial con el arte y toda la fama y oportunidad que había venido con ello. Indicar que estaba experimentando pensamientos negativos sobre el costo asociado con acogerme y luego mantenerme durante todos estos años sería un catalizador con una gama muy estrecha de respuestas. Todo lo cual envenenaría su propia base para argumentar en contra de la idea. Invariablemente llegaría a un intento de tranquilizarla y, a su vez, la encerraría en un curso de acción en el que realmente no había tenido tiempo de pensar lo suficiente como para llegar a una mejor solución. Más allá de eso, afirmaría que estaba contento con la idea, y ella tendría que luchar contra una resistencia para retractarse, una resistencia que sugeriría que, después de todo, yo era, de hecho, una carga financiera. Fue un movimiento calculado y no me sentí nada bien al usarlo con Ayami, pero también sabía que sería extremadamente efectivo y, con su éxito, estaría un paso más cerca de encontrar a Nanami Kureta. No eres una carga financiera para mí, y nunca lo has sido, ni siquiera me daría cuenta del costo de un apartamento, Hisoka, logró decir Ayami, sonando afectado por todo. Si quieres intentarlo, puedes hacerlo, ya nos has demostrado que estás más que preparado para una responsabilidad como esta.
Agaché la cabeza ante las palabras, incómodo por lo efectivo que había sido realmente, pero antes de que pudiera responder de alguna manera a su acuerdo, Sahin habló. Ambos estamos a solo una llamada de distancia de todos modos, así que no es como si se quedara varado ni nada, dijo Sahin. Tendremos que elaborar un cronograma de compras a menos que solo quieras que te entreguen todo como aquí hay huesos de perezosos. No soy perezoso, simplemente es más eficiente recibirlo, dijo Ayami antes de aclararse la garganta. Hisoka, ¿te gustaría intentar vivir solo por un tiempo? Creo que me gustaría intentarlo, murmuré. Gracias, tía Ayami. Ayami se levantó de su asiento y me encontré abrazado por uno de esos poco frecuentes pero apreciados abrazos que solían surgir de vez en cuando. Eres un buen chico, Hisoka, dijo Ayami, con la voz un poco temblorosa. Hablaremos de esto con más detalle una vez que nos acerquemos un poco más a la fecha de solicitud, pero hay algo más que crea que pueda necesitar. Ayami ya me estaba brindando demasiado en todos los aspectos de mi vida, y este resultado fue mucho más de lo que inicialmente me había propuesto obtener, pero había una cosa más que pensé que podría querer. ¿Me puedes dar un poco más de mi pastel de cumpleaños, por favor? Yo pregunté. Es muy bueno. Por supuesto que puedes, dijo Ayami. Me alegra que te guste tanto. Es como un reloj, ¿eh? Dijo Sahin, sonriendo ahora. ¿Puedo conseguir otra pieza también? Mansión Higawara, Musutafu. El cuerpo de Hiroshi Kureta fue encontrado en el río Inousaba en la ciudad portuaria de Shimoda. Kana Kureta, sin embargo, fue encontrada más lejos, en Susaki, justo al lado del centro de buceo. Ambos cuerpos estaban atados de manos y piernas con cinta adhesiva. Lo obvio en común era que ambos cuerpos habían sido localizados en el agua y a 1,5 kilómetros de una ruta marítima muy transitada. Ambos cuerpos habían resultado gravemente dañados, tanto por el agua como por las rocas. Se había determinado que Hiroshi había muerto al menos 2 horas antes que Kana, y aunque su cuerpo había sufrido múltiples heridas contundentes mientras aún estaba vivo, la causa de su muerte había sido ahogamiento. La teoría predominante antes de que se cerrara el caso era que fue atacado por un agresor desconocido, inmovilizado, golpeado y luego arrojado al océano mientras aún tenía las piernas atadas. Se descubrió que, si bien Kana también había sido arrojada al océano mientras aún estaba inmovilizada, había muerto mucho antes del evento por una hemorragia craneal. Algo que estaba dentro del informe pero que no llegó a las noticias, era que ella también había sido víctima de agresión sexual. El ADN descubierto no coincidía con ninguna entrada conocida o existente y no se podía rastrear hasta una fuente. No encontré nada de esta información hasta años después de que el caso ya se hubiera cerrado, y solo porque descubrí un blog en línea que trataba específicamente de mantener un archivo de casos criminales sin resolver en todo el mundo. Quienquiera que estuviera actualizando el sitio web tenía mucho más acceso a los archivos que el público en general, y fue a través de esa información que comencé mi búsqueda. El punto central actual de mi búsqueda era la ruta marítima y los buques que habían estado en la zona. La ruta marítima desde Shimoda conducía a una serie de islas pequeñas, todas las cuales ya habían sido buscadas durante la búsqueda y rescate inicial, antes de regresar a la bahía de Tokio. Después de lo cual se ramificó en una gran cantidad de lugares. Me llamó la atención que, en primer lugar, el asesino se los había llevado a los 3 desde su casa en Musutafu hasta Shimoda. Si el culpable hubiera querido una masa de agua para esconder los cuerpos, podría haberlo logrado en la bahía de Suruga. Eso significaba que o no querían que la búsqueda se llevara a cabo en Musutafu, poco probable porque las víctimas del crimen habían sido de allí, por lo que sería el primer lugar que se revisaría, o que había una razón específica para ir. Para Shimoda eso superaba el riesgo de llevar a 3 cautivos hasta allí. Shimoda tenía una población de 78.900 habitantes en el año 2147 y había tenido una lenta tendencia ascendente durante el último siglo. Era una ciudad portuaria y alguna vez, hace mucho tiempo, estuvo en la vanguardia de un debate sobre la política nacional de aislamiento. Su economía se basaba íntegramente en el turismo y la pesca comercial. Reclamaba varias playas que eran lugares populares para personas de todo Japón e incluso para visitantes internacionales. Había pasado años pensando en todas las cosas que sabía sobre Shimoda, pero un alcance tan amplio me dejó sin una respuesta de por qué era especial. ¿Por qué el asesino había llevado primero a 3 personas hasta allí antes de deshacerse de 2 de ellas cuando había opciones más cercanas y más fáciles disponibles? Nadie había visto a Hiroshi, Kana o Nanami dirigiéndose a Shimoda, y su coche había estado en la casa. No habían utilizado el transporte público, y eso hubiera sido imposible si ya estuvieran cautivos en ese momento.
Nadie los había visto salir del puerto tampoco, pero ese día habían salido miles de personas por la ruta marítima y cientos de barcos. El estudio de las corrientes dejó claro que Hiroshi Kureta había sido devuelto a la desembocadura del río Inousaba, es decir, que había estado en la bahía, y el movimiento del océano lo había arrastrado hasta donde fue encontrado. Se había determinado que la ubicación del cuerpo de Kana provenía de incluso más lejos en el océano, y eso solo probaba aún más que los tres habían estado en uno de esos barcos que habían salido del puerto. Toda esa gente en los muelles, y de alguna manera, ninguna persona había visto nada sospechoso. ¿Cómo podría una persona llevar a una familia de 3 cautivos, vivos en este momento, según la cronología aproximada de los acontecimientos, a un barco sin ser visto? ¿Por qué correr el riesgo de que nos vieran intentándolo si no era absolutamente necesario? La línea de tiempo implicaba que Hiroshi había sido abandonado primero y luego Kana en segundo lugar, ambos en lugares diferentes, lo que significaba que el barco en el que habían estado seguía la ruta de envío. El difícil momento de sus muertes, según lo informado por la policía, presumía que cualquier barco en el que se encontraban había salido de Shimoda en algún momento después de las 6 de la noche. De las docenas de barcos que habían partido por la ruta marítima durante ese tiempo, uno de ellos llevaba a Nanami Kureta y yo iba a encontrarlo. Escuela Secundaria Pasana, Musutafo. Este es su último año en nuestra escuela y espero que todos se comporten apropiadamente, dijo Hideyogi. Solo porque se vayan al final no significa que no habrá consecuencias por cualquier mal comportamiento. ¿Lo entiendes? Hubo un murmullo de acuerdo por parte de la clase y me aseguré de contribuir con mi propia respuesta al coro. Perfecto, ahora, al decir eso, es mejor que empieces a pensar en qué escuelas postularás ahora en lugar de a fin de año, dijo Hide. Siempre es mejor tomar una decisión tranquila y racional con anticipación que luchar con solo unos pocos días todavía. ¿Hay alguno de ustedes que espera inscribirse en una academia de héroes? Casi todos en la clase levantaron la mano, lo cual era de esperar, pero me aseguré de dejar la mía abajo porque era obvio que el hombre iba a dejar claro su punto. Hacía mucho que había aprendido la lección de llamar demasiado la atención sobre mí mismo y no quería que se repitiera lo que había sucedido en la escuela primaria Musutafo. Fue mucho más fácil simplemente permanecer en silencio y permitir que el resto de los estudiantes acaparan la atención. También me permitió mucho más tiempo para observarlos. Ya veo, dijo Hide con interés. ¿Quién de ustedes intentará ingresar a la escuela secundaria de la UA? Un tercio de las manos permanecieron en alto, algunos de los más confiados o quizás los más esperanzados de la clase resistieron la atención de clavar su bandera en la arena. Es importante apuntar alto, dijo Hide, asintiendo. Espero que ustedes 6 obtengan resultados muy por encima del resto de la clase. Hubo algunas risas nerviosas ante el comentario y la revelación de que todo había sido una trampa para obligarlos a todos a estudiar más. Akito, dijo Hide, ¿dónde piensas inscribirte? Akito era uno de los 3 estudiantes que no habían levantado la mano, y el chico suspiró antes de levantarse de la perezosa depresión que había afectado al sentarse por primera vez. Realmente no quiero ser un héroe, dijo Akito, aunque me gusta hacer cosas, así que tal vez una escuela de oficios. Muy bien, dijo Hide, aparentemente impresionado. Le sugiero que preste atención a la ingeniería, la artesanía en madera y el trabajo en metal, serán específicamente útiles para su futuro. Gracias, dijo Akito. Pueden sentarse, dijo Hide. Ahora, espero que mi punto se haya expresado con éxito y que cada uno de ustedes realmente investigue esto. No me impresionaré en absoluto si vienen a verme en la última semana de clases sin haber terminado. Entonces, la chica de cabello rubio y piel bronceada, que estaba sentada directamente detrás de mí, dejó escapar un suspiro de alivio cuando logró escapar sin ser incluida en el interrogatorio. No pude evitar estar de acuerdo con ese sentimiento porque había asumido que la mirada inquisitiva de Hide caería sobre mí a continuación y que, después de todo, habría tenido que revelar mis intenciones de inscribirme en la UA. Escuela Secundaria Pasana, Musutafo. Me levanté en respuesta a mi nombre y mis ojos recorrieron las palabras extranjeras en la página antes de hablar. Las palabras surgieron con bastante facilidad. Las largas horas de práctica y las conversaciones tranquilas con la tía Ayami y el tío Sajin me permitieron desarrollar una base sólida para el otro idioma. Muy bien, Hisoka, puedo ver que has estado trabajando duro, dijo Hide, complacido. Puedes volver a tomar asiento. Akito, el último pasaje es tuyo. Akito suspiró ante las palabras, pero claramente no podía encontrar la energía para discutir el punto o arriesgarse a la ira del hombre estricto pidiendo clemencia. El niño abrió el libro,
encontró la página y abrió la boca, una larga línea verde, gruesa, redondeada y marcada con anillos de material resistente, atravesó la ventana del lado izquierdo del edificio. Presionó el cristal hacia adentro y la punta afilada y en ángulo se abrió paso sin disminuir la velocidad. Atravesó la habitación, extendiéndose sin límite hasta que golpeó a Hideyogi en el hombro. El paso del hombre lo había colocado directamente en su camino. La punta afilada perforó la piel del hombre, atravesó el otro lado y luego lo arrastró del suelo por la fuerza del impacto, llevándolo hacia atrás a través de la habitación. Pasó por la puerta corrediza y entró en el pasillo antes de que el brote de bambú finalmente se detuviera, alojado en la pared. Dejó a Hide colgando del suelo, con las manos alrededor del brote mientras dejaba escapar un grito de dolor. «Bajar». Hide gritó, «Todos al suelo ahora». Eso fue todo lo que hizo falta para penetrar la quietud helada que se había apoderado de toda la clase, y una oleada de gritos se elevó cuando la tensión se rompió. De repente, 2 docenas de niños se pusieron de pie, los escritorios y las sillas chirriaban por el suelo en su prisa por tirarse al suelo. Y entendí, cuando 2 lanzas verdes más atravesaron las otras ventanas, que quienquiera que estuviera atacando el edificio de nuestra escuela no había terminado. Docenas más comenzaron a llegar al edificio, cada uno de ellos estrellándose contra las paredes, atravesándolo y enviando vidrios, ladrillos y fragmentos de madera esparcidos por la habitación, y me encontré de pie, con la mano extendida hacia el asalto entrante mientras una enorme pared de arena se elevó en el aire. Podía sentir que los impactos aumentaban a medida que el ataque se volvía más concentrado, y empujé, la arena comenzó a derramarse por las ventanas y a pasar por el costado del edificio en una cascada creciente. El escudo se expandió para cubrir los siguientes 2 pisos también. La generación de tanta arena trajo consigo un repentino aumento de mi agudeza visual, y ahora podía ver todo lo que había fuera del edificio. Había un solo hombre parado en el césped cerca de la entrada de la escuela. Estaba rodeado por un campo de lanzas verdes, con los brazos levantados y apuntando a la escuela mientras innumerables trozos verdes de bambú afilado emergían de sus manos en una ráfaga interminable. Ya no capaz de penetrar la espesa masa de arena, ajustó su puntería hacia los otros pisos. Ahora que podía verlo, la solución óptima sería obligarlo a defenderse y evitar que siguiera apuntando a la escuela. Pero no se me permitía usar mi don para lastimar a la gente, eso me había quedado claro muchas veces, y aunque se trataba de una circunstancia única, no tenía acceso a una licencia de héroe, no podía atacar, pero sí defender. Comencé a multiplicar la arena en respuesta, moviéndome para cubrir todo el frente del edificio de la escuela, y la voz de Hide llamó desde el pasillo. «Todos, fuera de la habitación», logró decir Hide con voz dolorida. «Manténgase agachado y muévase lo más rápido que pueda». Envié un zarcillo de arena a través de la habitación y hacia el pasillo, giró en espiral alrededor de la longitud del bambú, inmovilizándolo contra la pared, rodeándolo por completo, y luego se hizo añicos bajo la fuerza de mi agarre. Lo atrapé antes de que pudiera caer al suelo y puse al hombre ensangrentado sobre sus pies. La fuerza del bambú aumentó cuando el hombre dejó de contenerse, y los pequeños y delgados trozos de bambú se hicieron más gruesos hasta que fueron casi tan anchos como los postes de luz que recorrían todo el camino detrás de él. Caminé hacia la pared de arena, buscando una mejor posición a través de la cual usar mi don. «Hisoka», logró Hide, mirándome desde el pasillo. «No salgas ahí». Me desmoroné cuando hice contacto con él, emergiendo de la masa de arena que ahora cubría el techo del edificio, y luego absorbí la vista de la escuela con mis ojos reales. Amplié la defensa hasta convertirla en una masa curva, construyendo una cúpula impenetrable alrededor de toda la escuela y reduciendo los objetivos a los que podía apuntar, y entonces, como era de esperar, el hombre me vio por primera vez. El siguiente ataque fue más rápido, más grande y ahora apuntaba directamente a mi posición en la cima de la cúpula. La arena giró en espiral en su camino, formando una serie de gruesos escudos que interceptaron, desviaron y rompieron el ataque a medida que se acercaban. Las manos del hombre se juntaron por primera vez. Y una sola y enorme lanza emergió de sus palmas, moviéndose tan rápido que si no lo hubiera estado observando desde 1000 ángulos diferentes, quizás no habría podido reaccionar a tiempo. Combiné todos los escudos más pequeños en una sola masa un momento antes del impacto. La lanza siguió avanzando y mi defensa de último minuto no fue suficiente para detenerla por completo. Más arena se levantó a su alrededor, formando espirales a medida que avanzaba. La enorme longitud del bambú se abrió paso. La punta se estrelló contra mi hombro y mi pecho, arrancándome el brazo al pasar. Por un momento, no pude moverme, el dolor era demasiado intenso, y mi mente se congeló en medio de ello, y luego me desmoroné. El dolor desapareció,
pero en su lugar había una ira que no había sentido en mucho tiempo. La cúpula se elevó mientras la multiplicaba por completo a la vez, elevándose hasta convertirse en un maremoto de arena 2 veces más alto que el edificio de la escuela. La enorme lanza de bambú se partió cuando fue forzada hacia arriba en ángulo. Y vi al hombre mirar hacia arriba. Hacia él con la boca abierta mientras caía sobre él. Hubo un intento de último minuto de crear una jaula de bambú a su alrededor, pero para entonces ya lo tenía a mi alcance. Los postes de bambú entrelazados no hicieron nada para detener la arena, simplemente pasó entre los huecos, buscando al hombre que estaba dentro y llenando todo el espacio interior. En el momento en que el hombre se dio cuenta de que su defensa había fallado, intentó abrirse camino, más bambú brotó de sus palmas desde el interior de la jaula, la arena giró en espiral alrededor de sus brazos y piernas, luego subió por su cuerpo, encerrándolo en una masa sólida. Cáscara de arena ceñida. El bambú que presionaba hacia afuera desde sus palmas no podía generar la fuerza para evitar la arena, y rompí la jaula de bambú moviendo la masa de arena a su alrededor. Lo retiré todo, permitiendo que la cúpula se desmoronara y la masa de arena desapareciera. Dejó al hombre parado entre el desorden, atado por la arena y con solo la cabeza descubierta. Ahora había brotes de bambú por todas partes, sobresaliendo del suelo, el edificio, los coches en el aparcamiento y las paredes del gimnasio. Había tantas sobresaliendo del edificio principal de la escuela que no podía ver nada más que verde, y de los cientos de ventanas que habían existido hace solo unos minutos, solo 3 de ellas habían sobrevivido ilesas. Miré hacia abajo cuando el viento azotó mi uniforme y me quedé mirando la manga que faltaba. Aunque el dolor había desaparecido y la herida ya había sido reparada, la ropa no, y ahora el material circundante estaba empapado de rojo con mi sangre. Me pregunté si ese dolor era lo que Haru había sentido hace tantos años después de que le rompí el brazo. Podía escuchar sirenas. Comisaría de policía de Musutafu. La sala de espera estaba vacía y en silencio, la única fuente de sonido provenía de la tranquila conversación entre Sajin y el oficial detrás del escritorio. Esta no era la primera vez que estaba dentro de una comisaría, y ni siquiera era la primera vez que estaba en esta en particular. Sajin, en su calidad profesional de héroe, trabajó mano a mano con la policía, e hizo mucho más que el héroe promedio, ya sea como destacamento protector o como primer interviniente en situaciones que se intensificaban. Era muy conocido aquí y muy querido. Había un claro beneficio en mantener una buena relación con la policía, y puede que llegue un momento en el futuro en el que necesite trabajar junto a ellos. El principal era que mantenían una gran cantidad de recursos en relación con criminales, villanos y personas desaparecidas. Personas, de las cuales tenía la intención de hacer buen uso tan pronto como pudiera encontrar una manera de hacerlo sin que me descubrieran. Sajin estaba cómodo y visiblemente a gusto a pesar de la situación que nos había traído aquí, y me pregunté si eso se debía a que pasaba más tiempo en edificios como estos que en su propia casa. El villano que había atacado la escuela secundaria Pasana no lo había hecho por ningún motivo real, y su elección del objetivo había sido espontánea, ni siquiera era el primer ataque del día. Había destruido un centro comercial antes de pasar a la escuela. La mayoría de los héroes habían estado respondiendo a un incendio en el otro lado de la ciudad en ese momento, y los que estaban disponibles no tenían los poderes correctos necesarios para detener al hombre. El ataque del hombre terminó con cientos de heridos, pero una cantidad sorprendentemente baja de muertes para la magnitud del daño, 6 en el centro comercial y 3 en nuestra escuela. Sajin se giró ante el sonido de una puerta abriéndose antes de asentir nuevamente a la mujer detrás del escritorio. Hizo contacto visual conmigo y me levanté para seguirlo, los dos llegamos a la puerta casi al mismo tiempo. Sajin puso su mano sobre mi hombro y me guió a través de la puerta hacia la habitación de más allá, una simple mesa de madera y 4 sillas vacías nos recibieron. Toma asiento, dijo Sajin, solo deberían pasar un par de minutos hasta que llegue aquí. Hice lo que me indicaron, eligiendo el asiento de espaldas a la puerta sin problemas, y luego vi cómo Sajin se movía para apoyarse contra la pared a mi izquierda. ¿Qué tan enojada estaba Ayami cuando hablaste con ella?, preguntó Sajin. Furioso, dije en respuesta. Dejar el aula fue un error. Lo fue, estuvo de acuerdo Sajin. La arena que había dejado en la sala de espera era más que suficiente para mantener una visión del área, y vi a un hombre con un traje oscuro acercándose a la puerta de nuestra habitación. Se detuvo justo afuera, miró su reloj una vez y luego abrió la puerta. Marcus, dijo Sajin, empujándose de la pared. Este es Hisoka, mi sobrino, no estabas aquí la última vez que lo traje, ¿verdad? No lo estaba, estuvo de acuerdo Marcus, es un placer conocerte, Hisoka.
Buenos días, señor, le dije. Es un placer conocerte también. Con la magnitud de las víctimas y los daños a la propiedad, esta se ha convertido en una situación muy difícil de superar, dijo Marcus, cruzando las manos sobre la mesa. He estado realizando entrevistas desde que sucedió, tantas, de hecho, que bien podría recitar toda la secuencia de eventos solo de memoria. El hombre sacudió la cabeza ante las palabras y envió una mirada de conmiseración a Sahin por un momento antes de volver a mirarme. La parte del ataque que se centró en la escuela secundaria Pasana ha sido la parte más difícil. Los niños realmente no tienen lugar para estar expuestos a cosas de esta naturaleza, dijo Marcus con un profundo suspiro. La escuela fue dura para mí, pero no puedo decir que recuerde haber sido atacado durante la clase. Sahin emitió un tarareo de acuerdo ante las palabras. He leído la transcripción de la entrevista que les diste a los socorristas el día del ataque, y es bastante desgarradora, dijo Marcus, aunque es muy desafortunado recibir tu heroísmo con un castigo. Hay varias cosas que discutiremos hoy sobre los hechos ocurridos. He violado la ley, dije. Marcus asintió ante las palabras antes de volver a juntar las manos sobre la mesa. Usaste tu don generosamente, en público, y para enfrentar a un villano en combate directo, y lo hiciste sin la licencia requerida, ni recibiste permiso de alguien que pudiera regalarlo temporalmente, dijo Marcus. Este es una seria violación de la ley, y sé que esto se enseña en las escuelas como parte del plan de estudios obligatorio. Ya lo sabía muy bien, tanto desde la misma advertencia que todos los profesores debían darnos al inicio de cada año escolar como desde fuera de él. Si bien no era ilegal usar tu don en público, estaba mal visto usarlo de una manera disruptiva o inapropiada. Había ido mucho más allá cuando lo usé contra el villano, y debido a que no había recibido el entrenamiento necesario para hacerlo de manera segura, el de un plan de estudios de héroe, como lo enseñan escuelas como UA High School, había puesto a todos presentes en riesgo. El villano en cuestión ha matado a más de 20 personas hasta la fecha y ha herido a muchas más que cualquier otra cosa, te has puesto en riesgo al intentar someterlo, dijo Marcus, aunque no había héroes activos en la escena. Durante la batalla, no lo sabías con certeza y potencialmente podrías haber interrumpido sus esfuerzos para lidiar con la situación. Sahin se cruzó de brazos nuevamente, volviendo a apoyarse contra la pared, con el ceño ahora visible en su rostro. No digo nada de esto para hacerte sentir mal o para despreciar tus esfuerzos por proteger a tus compañeros de clase, sino simplemente porque necesito que entiendas lo serio que es esto, dijo Marcus. Esto podría haber terminado de manera muy diferente, y de una manera que fue mucho peor para todos los involucrados. Hay una razón por la cual los héroes deben pasar por tanto entrenamiento antes de poder obtener sus licencias, y hay una razón por la cual no se puede volver a hacer algo como esto. Marcus se quedó en silencio después de eso, simplemente estudiándome desde el otro lado de la mesa, y había una expectativa muy clara de que yo hablara para reconocer lo que acababa de decirme, y esta era probablemente mi mayor oportunidad para ayudar a evitar cualquier castigo adicional, así que me tomé un momento para reunir la mejor respuesta. Entiendo, señor. Debería haberme quedado con mi profesor y el resto de mi clase, dije, estudiando su rostro. Dejar el salón de clases para pelear con él fue un error. Sahin ha hablado bien de ti, y ahora puedo ver por qué, dijo Marcus, asintiendo ante las palabras. No se le exigirá que pague la multa y no habrá ninguna marca en su historial, no podría justificar hacerlo cuando sus acciones salvaron las vidas de esos niños. Gracias, señor, dije. Lo que nos lleva a la segunda razón por la que estamos aquí hoy, dijo Sahin, hablando. Marco. Tus acciones, a pesar de su infracción de la ley, contribuyeron directamente a la captura de un villano muy peligroso, dijo Marcus, asintiendo con gesto suplicante. Es debido a esto y a la cobertura mediática del evento que han recibido 6 recomendaciones diferentes para la inscripción en la escuela secundaria de la UA. Uno de ellos era yo, admitió Sahin desde su lugar junto a la pared. Sé que tenías tu corazón puesto en Shiketsu, pero esto fue lo mejor que pude hacer. Si no sabes lo que eso significa, te brindará la oportunidad de realizar los exámenes de recomendación de la UA a finales de enero, dijo Marcus, se llevará a cabo exactamente un mes antes de los exámenes estándar, y podrás elegir si quieres participar o no. No había oído absolutamente nada sobre su existencia antes de este momento. ¿El fracaso me impide realizar los exámenes estándar? Yo pregunté. No es así, dijo Marcus. Pero si apruebas, no tendrás que participar en el examen estándar de inscripción. He oído que la estructura es bastante similar a la estándar y que hay algún tipo de carrera de obstáculos involucrada, dijo Sahin, extendiendo la mano para tocarse el bigote.
También habrá muchos menos niños involucrados. Me había estado preparando para el examen estándar durante la mayor parte del año y, aunque no tenía absolutamente ninguna intención o expectativa de reprobarlo, esto solo serviría para mejorar mis posibilidades. Si pudiera unirme al examen anterior y asegurar mi lugar en la escuela un mes antes de lo esperado, entonces no habría razón para no seguir adelante. Me gustaría intentar el examen de recomendación, dije. Señor, ¿hay algo que deba hacer antes de que suceda? Mansión Higuera, Musutafo. No había absolutamente nada en Internet sobre el examen de recomendación de la UA, ni tampoco había nada en el sitio web que mantenía la escuela. Parecía completamente innecesario que existiera cuando cualquiera podía tomar el examen de ingreso estándar, no todos entrarían, por supuesto, pero cualquiera podía postularse. El proceso de inscripción estándar no era complicado, pero tenía múltiples capas que probablemente actuarían como barreras de entrada. El primero era la presión social que existía para aquellos que expresaran su deseo de unirse a la escuela de héroes más grande de Japón. La burla, la competencia y las dudas de su grupo de pares detendrían a muchos solicitantes potenciales antes de siquiera recoger un formulario. La aplicación fue la segunda capa, debía completar todas las preguntas, adjuntar toda la historia escolar relevante y luego enviarla, sabiendo que sería vista y luego juzgada por un panel desconocido de personas. Algunos estudiantes fueron detenidos aquí, clasificados por malas calificaciones, bajo desempeño, mala actitud o problemas disciplinarios. Aquellos que aprobaron se encontrarían con la tercera capa, el tan cacareado e infame examen de ingreso a la UA, cuyo contenido cambiaba cada año. Habría un examen escrito y una práctica moderada por un sistema de puntos. Si fallara en cualquiera de ellas, sería silenciosamente eliminado del grupo de candidatos para su consideración. La capa final fue un juicio emitido por un panel de maestros de la escuela que investigarían su solicitud y su desempeño general en el examen para decidir si sería una buena opción para la escuela secundaria de la UA. Todo fue declarado públicamente y disponible para revisión por cualquier estudiante que quisiera prepararse para ello, lo que me dejó con una sola pregunta. ¿Cuál fue el propósito del examen de recomendación? ¿Por qué no adjuntar una recomendación directamente a la solicitud del examen estándar para que la considere el panel final si el estudiante superó todos los demás niveles? La pequeña cartilla que recibí después del incidente de la escuela secundaria de Pasana me decía que existía fuera del sistema normal y que tuvo lugar en un momento diferente, pero también contenía un examen escrito y uno práctico en un espejo claro del examen estándar. La única diferencia parecía ser lo selectivo que era, el requisito adicional de participar en una entrevista con un profesor y, en primer lugar, un método para obtener una recomendación. Había obtenido 6 recomendaciones sin querer, 5 de las cuales habían sido de desconocidos. Héroes que presumiblemente habían visto mi defensa de Pasana Middle School en las noticias. El grupo de participantes fue menor, solo 50 estudiantes participaron en el examen más selectivo, en comparación con el grupo de cientos del examen estándar. Eso significó menos competencia para el ingreso, lo que directamente aumentó dramáticamente la probabilidad de asegurar un lugar en la UA, y eso se anidó dentro de lo que ya existía como una oportunidad adicional de ingresar a la escuela. Aquellos que pudieron obtener una recomendación sin lugar a dudas tenían mayores posibilidades de convertirse en héroes, y tal vez ahí era donde realmente residía la verdad de su existencia. No recibí la recomendación por mi historial académico ejemplar, ni era lo suficientemente popular como para merecer atención adicional, me habían recomendado porque luché contra un villano poderoso. Aquellos que me habían recomendado, con la singular excepción de Sajin, no tenían idea de si estaba siguiendo la carrera de convertirme en un héroe. Simplemente habían visto la fuerza que yo era capaz de ejercer y luego habían decidido que ahí era donde debía ir. La función del examen de ingreso era probar a aquellos que deseaban convertirse en héroes, para ver quién podía lograrlo gracias a su habilidad, determinación e ingenio. La función del examen de recomendación era encontrar a aquellos que tenían peculiaridades poderosas pero que no necesariamente querían convertirse en héroes y luego canalizarlos hacia una carrera que les diera el entrenamiento necesario para controlarlas y tal vez evitar que fracasaran. Las grietas y convertirse en villanos. Había violado la ley de una manera muy pública. Había demostrado la capacidad de dominar a un villano peligroso sin entrenamiento especializado. Había demostrado que tenía predilección por involucrarme en eventos peligrosos y usar mi don sin licencia para hacerlo. El examen de recomendación no fue una recompensa para aquellos que estaban en el centro de atención. Era un sistema que había sido diseñado para garantizar que aquellos que habían mostrado el potencial de convertirse en amenazas en el futuro fueran presionados sutilmente para que se convirtieran en héroes.
Era una ventaja injusta a la que miles de otros candidatos no tenían acceso, pero también era una estructura que había existido en el mundo, independientemente de mis pensamientos al respecto. Para mí no hizo ninguna diferencia porque obtener acceso a la escuela secundaria de la UA era un paso necesario, la justicia nunca tuvo nada que ver con eso. Sala de exámenes de la UA, Musutafu. La parte escrita del examen de recomendación estaba tan estrechamente alineada con los materiales de preparación para el examen estándar que ahora estaba absolutamente seguro de que era exactamente el mismo examen. Eso fue algo bueno porque significaba que era algo que ya había completado una versión de práctica varias docenas de veces, solo una pregunta, de todo el asunto, había sido algo único, y como no me había preparado para ello, en realidad me había dado algunas dificultades. Era una variación del problema del tranvía que había sido modificado para incluir tanto a civiles como a héroes en su estructura. En resumen, describía una situación en la que se podían tomar dos opciones, dejar que el tren atropellara a los tres civiles y salvar a un héroe conocido en el proceso, o cambiarlo a la otra vía para salvar a los civiles y, a su vez, condena al héroe. Había pasado más tiempo tratando de despejar las capas de esa pregunta que completando el resto de la prueba en su totalidad. La respuesta más obvia fue salvar a los civiles porque el héroe se había inscrito para este trabajo siendo plenamente consciente de su elección, y los civiles eran espectadores inocentes que no deberían tener que morir. El problema fue que cuando realmente hice un cálculo de valor, la pregunta se volvió mucho más difícil de responder. Un héroe podría salvar cientos de vidas a lo largo de su carrera, miles, si fuera alguien la mitad de competente que All Might, Endeavor o uno de los otros héroes principales, y que eran 3 vidas frente a ese tipo de números. Había pensado en ello y así reconocí el inconfundible potencial de los héroes para el bien, y con ello, me encerré en una espiral de pensamientos. Si elegía la opción obvia, entonces estaba condenando conscientemente a cientos de personas a la muerte porque este héroe específico no estaba allí para salvarlas. No era una vida contra 3, era todo el potencial para el bien que cada grupo podía hacer y cuál tenía el beneficio más tangible para la sociedad. No había suficiente contexto para describir la trayectoria que tomarían las vidas de los civiles para evaluar con precisión ese cálculo. ¿Eran médicos? ¿Asesinos? ¿Profesores? ¿Cuánto bien harían esos 3? ¿El beneficio de un maestro superaría el de 1000 vidas salvadas? Si fueran excepcionales, entonces podrían desempeñar un papel fundamental en la enseñanza del niño o la niña que se convertiría en el próximo Star and Stripes o el próximo All Might. La pregunta era imposible de responder de manera informada, por lo que la única forma de responder era elegir la opción obvia, un héroe salvaría a los civiles sin importar el costo. Pero había una manera de responder a esta pregunta, una que existía fuera de las limitaciones estructurales de la prueba y que había sido la que había elegido al final, una apuesta que sacrificaría un solo punto en la prueba para atraer mejor a la sensibilidad de quienes lo marcarían. Eso es todo por la parte escrita del examen, dijo President Mac, sonriéndoles desde el frente de la sala. Espero que todos hayan recordado firmar sus nombres en la parte superior. Observé al hombre mientras cruzaba hacia el podio al frente de la sala, President Mac, un héroe profesional y uno de los maestros que figuran públicamente en la escuela secundaria de la UA. Él fue quien nos recibió a nuestra llegada y quien actuaría como instructor durante todo el examen de recomendación. Puedes dejar tus exámenes en el escritorio al salir, dijo President Mac, aplaudiendo. Finalmente es hora de pasar a las cosas divertidas, salgamos de aquí. El hombre dio un grito de alegría y luego giró sobre sus talones y se dirigió hacia la puerta. La abrió con un movimiento extravagante y luego se quedó allí, expectante. La clase se movió para seguir las directivas del hombre con una masa cohesiva de energía nerviosa. Coloqué mi examen en la pila antes de seguir al resto de los candidatos afuera. Las cosas divertidas a las que se refería el hombre eran algo que todos habíamos visto al llegar porque la enorme carrera de obstáculos que se alzaba más allá del edificio no podía ocultarse de la vista. Los diminutos orbes de arena que había enviado para explorarlo de antemano todavía estaban en su lugar a lo largo del curso, y fue a través de esas perspectivas que se me ocurrió una solución para la próxima prueba mucho antes de que el examen escrito hubiera terminado. Comenzado. Había 5 ubicaciones distintas, todas ellas conectadas por una pista para correr pintada con flechas que guiarían a los participantes a lo largo del recorrido. El recorrido comenzó con una carrera por una pendiente pronunciada, ambos lados del camino cubiertos de rocas inestables que probablemente caerían para impedirlo. En la cima estaba la primera zona, un área de bosque donde había que abrirse camino a través de ramas gruesas como si fueran peldaños. La segunda zona era totalmente vertical, un muro de escalada que ascendía a una montaña creada artificialmente.
La tercera zona era una serie de 4 puentes de cuerda que se balanceaban peligrosamente con el viento y que habían sido diseñados sin barandillas. Debajo de él había un río cuyas corrientes arrastrarían a cualquiera que tuviera la mala suerte de caer hasta el inicio del recorrido. La cuarta zona era una cascada, con una serie de pilares que actuaban como peldaños con huecos irregulares que conducían hasta el fondo. La quinta y última zona era un campo minado de chorros de agua que surgían de los agujeros en el suelo en ángulos pronunciados. La salida era lo suficientemente grande y espesa como para lanzar a los competidores. Cada una de las 5 zonas estaba conectada por varios cientos de metros de camino, y cada una poseía un par de puertas al inicio y al final de cada zona. La expectativa de pasar por ambas era bastante clara. Como pueden ver, el examen práctico es una carrera de obstáculos y las reglas son realmente simples, dijo President Mac una vez que todos se reunieron al comienzo del curso. Necesitas llegar a la meta usando cualquier método a tu disposición. Usa tu don un poco, usa mucho tu don o no lo uses en absoluto, depende completamente de ti. El hombre levantó la mano en el aire en una pose espontánea y dinámica, guiado por una energía invisible cuya fuente simplemente no podía imaginar. Este no es un recorrido que puedas esperar superar simplemente corriendo, y siempre que pases por las puertas en ambos extremos de las zonas marcadas, no serás penalizado por lo que hagas, así que vuélvete loco. Dijo President Mac, sonriendo de nuevo. Tenemos cámaras y sensores instalados en todo el campo, por lo que sabremos si no pasas por ellos. Ajusté mi plan para eliminar las secciones en ejecución porque las reglas establecidas significarían que podría saltearlas por completo. No se permiten en absoluto peleas ni interferencias deliberadas, y si lo intentas, fracasarás instantáneamente, y si decides rendirte en cualquier momento, quédate quieto y te encontraremos, así que no retrocedas. A lo largo del curso, dijo President Mac, en una advertencia. Lo tomarán en grupos de 5, por lo que habrá 10 rondas antes de que terminemos. Llamaré a tus números, así que cuando los escuches, quiero que te dirijas a la puerta de salida. Miré el número que estaba prendido en el pecho de mi camisa. La explicación de por qué nos los habían entregado ahora estaba clara. Empecemos esta fiesta, ¿de acuerdo? Dijo President Mac, moviendo su mano hacia un lado. Número 7, 14, 25, 46 y 50, adelante, dirígete a la línea de salida. Di un paso adelante al oír mi número, pasé entre la masa de estudiantes y luego bajé las escaleras. Los otros 4 participantes estaban delante de mí, ya a mitad de camino. Una chica con cabello verde oscuro y dientes afilados habló cuando llegó abajo. Esta es una carrera de obstáculos, ¿eh? Dijo la chica con voz confiada. Espero que estés listo para perder. No todo es competencia, dijo un niño. Simplemente voy a hacer lo mejor que pueda. Esto es literalmente una competencia, argumentó la niña. ¿Cómo te llamas? Ibaki Taro, admitió Ibaki. Soy Setsuna Tokage, dijo Setsuna. Tienes que estar mucho más entusiasmado que esto. Los otros 2 estaban callados y parecían incluso más nerviosos que Ibaki. Intenté sin éxito descubrir la mecánica de sus peculiaridades solo a través de la observación. Ninguno de ellos tenía características heteromórficas que revelaran algo, con la única excepción de los dientes demasiado afilados de Setsuna. Pero no fue suficiente para discernir nada sobre su mayor conjunto de habilidades. Había una serie de luces a lo largo del borde de la plataforma, actualmente todas rojas pero parpadeando cada vez más rápido. Espero que ustedes 5 estén listos porque la primera ronda está por comenzar, dijo President Mac desde arriba y detrás de ellos. Una vez que todas las luces estén en verde, será mejor que te pongas en marcha. Ocupé mi lugar en el extremo izquierdo de la pista, de pie frente a la marca blanca que denotaba la línea de salida, con los brazos cruzados sobre el pecho mientras esperaba que el semáforo se pusiera en verde. Setsuna Tokage se estaba desmoronando y giré mi cabeza para mirarla. A diferencia de mi propia habilidad para desarmarme en arena, ella estaba dividiendo su cuerpo en una multitud de pedazos más pequeños, todos los cuales ahora flotaban en el aire. Era un espectáculo fascinante porque no había ninguna explicación visible de por qué su cuerpo seguía funcionando normalmente. ¿Cómo podría respirar con la garganta desconectada de los pulmones? ¿Cómo podría circular la sangre desde su cabeza hasta sus miembros separados? ¿Cómo pasaban las señales desde su cerebro al resto de su cuerpo? Cuando me convertí en arena, mi conciencia se conservó, pero ninguna de las verdaderas funciones de mi cuerpo original continuó. El hecho de que Setsuna no estuviera muriendo actualmente por asfixia, hemorragia o simplemente paralizada significaba que su propia peculiaridad de alguna manera mantenía cada parte de su cuerpo unida a través del espacio vacío. Oye,
deberías concentrarte en la prueba, dijo Setsuna, mostrando sus dientes demasiado afilados en una sonrisa. ¿Qué haces mirándome? Me quedé mirando su cabeza desconectada por un momento más, preguntándome cómo tenía suficiente aire para formar las palabras o si ya no necesitaba respirar en absoluto. Pido disculpas por mirarme, dije, volviéndome hacia adelante una vez más. Tu peculiaridad es bastante interesante. Bueno, disfruta de la vista mientras puedas, dijo Setsuna, porque pronto estaré tan lejos de ti que no podrás verme en absoluto. Las luces se pusieron verdes y Setsuna avanzó delante de los demás, la multitud de piezas pasando por el aire sobre la pista, ya no atadas a la tierra como el resto. Ibaki y los otros dos, cuyos nombres no había tenido la oportunidad de escuchar, salieron tras ella a una velocidad vertiginosa que probablemente los dejaría sin aliento y sin resistencia por el esfuerzo de tratar de seguirle el ritmo. ¿El número 50? Present Mic dijo, ¿vas a empezar pronto? Me desmoroné y luego usé el orbe de arena que ya había movido a la primera zona para reformarme antes de la primera puerta. El sensor de la puerta se iluminó cuando la atravesé hacia la primera de las ramas entrelazadas. Los árboles eran enormes, las ramas lo suficientemente anchas como para poder pisarlas sin temor a perder un paso. El follaje estaba por todas partes, actuando como una obstrucción deliberada para cualquiera que quisiera pasar a través de los árboles y hacía difícil ver dónde era seguro colocar mis pies. Salté hacia una nube de arena, atravesando el desorden por deslizándose entre los espacios en las hojas antes de reformarse en el otro lado y atravesar la puerta de salida, asegurándose de que el sensor se activara en el proceso. Una vez que estuve seguro de que así era, me dejé desmoronar nuevamente antes de reformarme en la siguiente zona, esta vez en la base de la montaña creada artificialmente. Crucé la puerta sin detenerme. No había necesidad de utilizar los asideros escalonados que cubrían las paredes. En cambio, simplemente me elevé en espiral en el aire como una masa difusa de partículas antes de reconstruir mi cuerpo frente a la puerta de salida. Pasé por el punto de control y luego repetí la táctica una vez más, apareciendo en la tercera zona. El viento que agitaba los puentes de cuerda no era lo suficientemente fuerte como para impedirme simplemente cruzarlo y atravesar la siguiente puerta. La solución para el cuarto y quinto obstáculo fue idéntica, volar directamente sobre ambos y pasar por los puntos de control requeridos. Me reformé en la línea de meta, volviendo a la existencia cuando la crucé, activando el sensor y llamando la atención de Present Mac y el resto de los participantes que aún no habían tenido la oportunidad de completar el recorrido. Bueno, maldita sea, ese es el tiempo más rápido que he visto, dijo Present Mac, sonando desconcertado. Supongo que el número 50 ocupa el primer lugar. ¿Cómo terminaste ya? Una chica cerca de atrás dijo, frunciendo el ceño, ¿pasaste por alguno de los puntos de control? Hubo varios comentarios más entre dientes del grupo sobre hacer trampa, pero nada de lo que había hecho en la prueba iba en contra de ninguna de las reglas enumeradas. Pasé por todos los puntos de control e incluso hice un esfuerzo para atravesar físicamente el espacio dentro de cada uno de los obstáculos. Se espera y se recomienda usar tu peculiaridad, hacerlo no es hacer trampa, dijo Present Mac para calmar la conversación. Solo para asegurarme, ¿podré verte pasar por cada uno de los puntos de control en la cámara? El hecho de que tuviera que preguntar sugería que no tenía forma de monitorear la transmisión de la cámara mientras se llevaba a cabo la prueba, lo más probable era que ese fuera el trabajo de quien los iba a juzgar. Sí, dije, también reduje un poco la velocidad para asegurarme de activar cada uno. Disminuyo la velocidad, esto me está entusiasmando, dijo Present Mac, levantando su mano en el aire. ¿Quién más tiene algo así bajo la manga? Será mejor que todos traigan su juego, niños, porque quiero verlo. La chica de atrás todavía parecía molesta, aunque no podía entender por qué, esperaba que realizara la tarea más lentamente de lo que era capaz de hacer. Si ella poseyera una peculiaridad que le permitiera completarlo en la misma cantidad de tiempo, habría esperado que lo hiciera. Esta fue una prueba para ver qué tan rápido podíamos completar la carrera de obstáculos, era lo que se suponía que debíamos hacer. Estábamos compitiendo por un número selecto de puestos de recomendación, 6 de ellos en total, 5 más de lo que había asumido originalmente antes de venir aquí, así que tal vez ella simplemente no esperaba experimentar competencia en este nivel. Pero en realidad no importaba, porque el panel de jueces sería el que revisaría las imágenes y, estadísticamente, era poco probable que volviera a encontrarme con esta chica.
Subí las escaleras y luego me paré en la sala de espera para aquellos que ya habían terminado, sin prestar más atención al resto del grupo, y 7 minutos más tarde, Setsuna Tokage apareció a la vista, jadeando por respirar y sin separarse por mucho tiempo. Empiezas. Mantenerlo activo durante toda la carrera de obstáculos debe haber sido imposible de lograr o simplemente agotador para ella, pero la ventaja que había generado había dejado a los otros 3 muy atrás. El número 7 ocupa el segundo lugar con otro tiempo loco, dijo Present Mike, vitoreando mientras cruzaba la línea. Espero que todos estén prestando atención porque tenemos un grupo interesante este año. No parecía que las palabras estuvieran dirigidas a nosotros, y me pregunté si habría algún tipo de señal de audio siguiendo las conversaciones en la sala de espera. ¿En serio? Se las arregló Setsuna, mirando hacia la línea de meta. No me digas que estuviste frente a mí todo ese tiempo, ni siquiera te vi. Fue fascinante presenciar la expresión de su rostro, conmoción, cansancio y un desafío persistente, todo mezclado en algo que creó algo mucho más allá de cualquiera de los componentes individuales. Estaba claro que tenía un alto grado de confianza en sí misma y que la pérdida inesperada no iba a frenarla en absoluto. Lo siento, dije, no creo que estuvieras mirando lo suficientemente lejos. Setsuna dejó escapar una risa sin aliento al recibir sus palabras anteriores, y esa reacción se unió al patrón cada vez mayor que era mi comprensión de la comunicación. Había sido una apuesta segura, porque ella había estado dispuesta a hacer bromas amistosas a expensas de los demás a los pocos minutos de conocerlos, y eso era un predictor de ser receptiva a que se reflejaran los mismos tipos de interacción. Setsuna presionó sus manos contra sus rodillas hasta que estuvo erguida y luego respiró hondo. Soy Setsuna Tokage, dijo Setsuna, plantando sus manos en sus caderas. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Hisoka Igawera, dije, es un placer conocerte. Sala de entrevistas, escuela secundaria UA. La puerta se abrió menos de un minuto después de que me senté por primera vez, y la persona que entró en la habitación tenía una apariencia inusual pero era completamente esperada. Buenas tardes, señor Igawera, soy Nezu, el director de la escuela secundaria de la UA. Nezu dijo, seré yo quien realice tu entrevista hoy y debo decir que es un placer conocerte. Nezu no era la persona más extraña que había visto en mi vida, pero era inequívocamente único. La naturaleza de su peculiaridad heteromórfica aparentemente había torcido su cuerpo muy fuera de línea con el de un humano normal. Era bajo, cubierto de pelaje blanco y poseía una cola delgada. Había una única cicatriz gruesa que dividía su ojo en ángulo y que milagrosamente había dejado su vista intacta de alguna manera, pero más allá de los rasgos que lo moldeaban, Nezu estaba extremadamente bien vestido. Se había envuelto en un chaleco negro hecho a medida. Buenas tardes, director Nezu. Le dije, es un placer conocerte también. Nezu se tomó su tiempo para subir con cuidado a la silla frente a mí, completamente cómodo con la tarea. Una vez que estuvo instalado en su lugar, se dio unas palmaditas para asegurarse de que su ropa permaneciera sin arrugas antes de dirigir una sonrisa en mi dirección. Hablé porque tal vez no hubiera otra oportunidad de hacer preguntas una vez que la entrevista hubiera comenzado oficialmente. Señor, ¿es normal que sea el director quien realice la entrevista para el examen de recomendación? Le pregunté, el paquete de información sugería que sería un profesor de actuación. La sonrisa de Nezu creció ante la pregunta y colocó sus patas sobre la mesa frente a él, completamente tranquilo. En absoluto, dijo Nezu, la mayoría de las veces, son los profesores titulares los que realizan las entrevistas, pero yo quería realizar esta personalmente. Nezu no dijo nada más para dar más detalles sobre por qué querría reunirse específicamente conmigo, algo que parecía muy inusual cuando esto iba en contra del proceso normal, y los dos nunca habíamos interactuado antes de este momento. Estaba claro, por la confirmación y por su deliberado fracaso en ampliar el razonamiento, que quería que le preguntara por qué. Entiendo, dije. Hubo una pausa extraña en la conversación mientras yo hacía todo lo posible para evitar hacer la pregunta. Durante un largo momento, los dos simplemente nos estudiamos el uno al otro, pero a medida que el silencio crecía, también lo hacía la sonrisa de Nezu. Fantástico, he hablado con cada uno de los que hicieron recomendaciones en tu nombre, y todos fueron muy directos en cuanto al por qué, dijo Nezu. Las acciones que tomaste durante el incidente en la escuela intermedia Pasana fueron la fuente de cada una de ellas. Da la casualidad de que yo mismo vi las imágenes y fue todo un espectáculo. Toda la declaración había sido dicha de una manera positiva y casi optimista, como si pretendiera algún tipo de cumplido, pero el contenido de las palabras era completamente neutral.
Recordé mi primera cita después de que obtuve mi peculiaridad, donde la mujer levantaba la voz cada vez que hablaba conmigo, pero no con nadie más. No sabía lo que significaba en ese momento, y cuando le pregunté a Ayami sobre eso después, la explicación fue incómoda. En esencia, había estado moderando su tono para atraerme mejor. Se suponía que decir las cosas de una manera agradable o con una voz emocionada me haría quererla y, a su vez, garantizaría que yo estuviera feliz de responder sus preguntas. Había visto muchas iteraciones en los años transcurridos desde ese día, y lo que Nesu estaba haciendo ahora era igualmente engañoso. Estaba usando el tono de voz correcto, el tono correcto y eligiendo sus palabras cuidadosamente para transmitir una sensación de seguridad, aceptación y amistad, pero a pesar de cómo sonaba, en realidad no me estaba elogiando por ello. El contexto más amplio en el que se estaba desarrollando esta conversación era el de una entrevista que decidiría si recibiría o no el entrenamiento para convertirme en un héroe. Este fue un intento de evaluar si había aprendido algo o no de los resultados de ese evento, y probablemente él me impulsaría a expresar mis pensamientos sobre el asunto. Hablé antes de que él pudiera. No me arrepiento de haber protegido a mis compañeros ni a mi profesor, dije, pero desearía haberme limitado por completo a la defensa. Infringí la ley cuando fui más allá de eso. Fue la respuesta más segura posible, mostrando que tenía el deseo de defender a aquellos que no podían protegerse a sí mismos y al mismo tiempo reconocía que había leyes que tenía que seguir al hacerlo. No eres el primero en ser recomendado en tales circunstancias, ni el primero en actuar en el calor del momento. Nesu dijo, es por eso que tenemos instituciones como esta, para enseñar a quienes están bajo nuestro cuidado las habilidades necesarias para mantener el control sobre sí mismos durante situaciones difíciles. La insinuación de que había perdido el control de mí mismo era inquietante, porque hubo un momento en el que estaba parado en la azotea en el que había perdido el control, y nadie había sugerido jamás que no hubiera podido mantener el control sobre mí mismo, solo que fue un error haber salido del edificio para luchar contra el villano. No dije nada en respuesta a la declaración porque intentar defenderme confirmaría que tenía razón. Ahora, tengo algunas preguntas para usted, dijo Nesu, señor Higawara, ¿por qué quiere convertirse en un héroe? Quería convertirme en un héroe porque eso era lo que Nanami había querido para nosotros dos, se suponía que los dos salvaríamos el mundo juntos. Pero para que eso sucediera, necesitaba desarrollar las habilidades necesarias para localizarla. Necesito formación en búsqueda y rescate. Necesitaba formación para elaborar perfiles de delincuentes y localizarlos. Necesitaba una licencia de héroe para obtener acceso a archivos y bases de datos que actualmente no podía usar. Necesitaba la reputación que conlleva ser un héroe y las conexiones que conlleva. Necesitaba encontrar al responsable de matar a Hiroshi y Kana y luego hacer que me dijeran exactamente qué habían hecho con Nanami. Quiero evitar que le pasen cosas malas a la gente buena, dije, es lo que hace mi tío y es lo que me gustaría hacer. Era un resumen de la misma respuesta que había incluido en el proceso de solicitud y que probablemente esperaba escuchar. Ese es un objetivo noble, y pareces tener la disposición necesaria para este tipo de carrera, dijo Nesu, también posees una peculiaridad que es muy adecuada para ello, incluso si no estás capacitado ni calificado para usarla. Un segundo intento de sondear el mismo punto débil potencial, diseñado para provocar algún tipo de defensa o argumento sobre por qué me había considerado justificado usarlo en el pasado. Simplemente asentí con la cabeza y la sonrisa en su rostro creció en respuesta. Es una práctica estándar revisar toda la información que nos enviaste, por lo que estoy bastante familiarizado con tu historial académico, dijo Nesu, tuviste serias dificultades de aprendizaje cuando eras niño, pero tu trabajo ha mejorado constantemente desde entonces. Y ahora eres el mejor de tu clase en todas las materias. Asentí en respuesta y él habló de nuevo. Es un logro bastante notable, dijo Nesu, dime, ¿a qué atribuyes toda esta mejora? Era pasar horas fuera de la lectura, escritura, práctica y estudio cotidianos. Años pasados haciéndoles a la tía Ayami y al tío Sajin una serie de preguntas interminables. Nació de la simulación de 1.000.000 de resultados diferentes y de trabajar para comprender los prejuicios inherentes de todos los que me rodean. Fue descubrir motivaciones, tener en cuenta trayectorias y luego predecir lo que vendría después para construir un patrón de pensamiento que me permitiera interactuar exitosamente con el mundo, fue fuerza y perseverancia. Hacer trampa, dije. Nesu asintió de acuerdo con la respuesta, su sonrisa creció una vez más, su existencia estaba completamente en desacuerdo con lo que yo esperaba de la comunicación estándar, no había ninguno de los picos y caídas que usualmente aparecían. Ninguno de los momentáneos cambios de expresión,
los cambios de postura o el cambio de tono que deberían haber estado allí, simplemente estaba allí. No me gustaba ser el que siempre era el último o el que no entendía lo que se decía, dije estudiando su rostro. Quería ser mejor, así que trabajé para cambiar eso. Me gustaría pensar que, en su mayor parte, lo he logrado. Hubo una historia bastante interesante relacionada con tu primer año en la escuela primaria Musutafu que involucraba a un niño llamado Arusarada, dijo Nezu. ¿Aún tienes problemas para relacionarte con los demás? Lo que en realidad me preguntaba era si todavía me encontraba resolviendo problemas interpersonales rompiendo a la gente. Había aprendido mucho de Aru y las consecuencias de actuar sin pensar, pero deseaba que no se me hubiera pegado tan fuerte. Había pasado casi una década después del evento y todavía estaba lidiando con los resultados de mi error. Soy mucho mejor en comunicación que en aquel entonces, dije. Mis errores generalmente se limitan a una palabra mal pronunciada ocasionalmente. En este punto, estaba muy acostumbrado a estudiar las reacciones de las personas con las que hablaba, y generalmente lo hacía a través de media docena de perspectivas a la vez para maximizar exactamente la información que estaba recibiendo. Nezu habló como un humano, sonrió como un humano y también hizo gestos como tal. De hecho, tenía todas las características que esperaría ver. Pero el problema era que no había cambiado desde que entró por primera vez en la habitación. La sonrisa había estado presente desde el comienzo de la interacción. Se hizo más grande cuando recibió una respuesta inesperada y comenzó a nivelarse cuando la respuesta era algo que esperaba. Las expresiones espontáneas desaparecieron, o se desvanecieron con el tiempo, pero la sonrisa de Nezu permaneció fija en su lugar y completamente separada de lo que fuera que estuviera sintiendo. Era una sonrisa que me resultaba familiar porque era algo que había practicado frente al espejo muchas veces. Estaba empezando a sospechar que podríamos haber tenido mucho más en común de lo que hubiera esperado. ¿Era eso, o el director Nezu estaba imitando mi afecto para que yo llegara a esa conclusión? Esta ha sido una discusión bastante interesante y creo que tendré que comenzar a realizar las entrevistas con más frecuencia, dijo Nezu. Gracias por ser honesto conmigo, señor Higawera. No había indicios de si había pasado esta parte del proceso de inscripción, pero estaba claro que ya había terminado, y probablemente esperaba que hablara ahora para preguntar sobre mi desempeño. Me imagino que alguien más se sentiría presionado ahora, en los momentos finales de la entrevista, ya sea para dar una buena impresión o simplemente para determinar si había fracasado o no. Había mucho en juego en la respuesta a esa pregunta, para mí y para cualquier otro participante que hubiera llegado tan lejos. En lugar de hacer la pregunta esperada, aproveché el momento para probar mi hipótesis. Gracias por invitarme, dije. Mi tía Ayami me está esperando. ¿Hemos terminado? La sonrisa de Nezu se amplió. Sí, lo somos, y le deseo la mejor de las suertes, señor Higawera, dijo Nezu. El resultado de su examen le llegará dentro de una semana, lo espero con ansias. Mansión Higawera, Musutafu. Llevé la pila de correo a la casa de Ayami. Su peso sugería que había algo en los sobres que era significativamente más pesado que el papel solo. Lo descubrí un momento después, un disco circular sólido sellado dentro de uno de ellos. Ayami estaba en la mesa de la cocina cuando entré, con sus gafas de lectura colgando en la punta de su nariz mientras navegaba por las redes sociales en su teléfono. Dejé la pila sobre la mesa antes de sacar el sobre más pesado del resto. Clasifiqué el resto de los sobres en la pila que estaba dirigida a ella, y Ayami levantó la vista mientras los deslizaba por la mesa hacia ella. Era raro que yo recibiera una carta por cualquier cosa, por lo que ella tomó nota de inmediato del hecho. Hisoka, dijo Ayami. ¿Es lo que creo que es? Sí, dije, parece que mis resultados han llegado. El resultado de esta carta decidiría muchas cosas en el futuro para ambos. Si me aceptaban, comenzaría a vivir por mi cuenta y Ayami recuperaría una porción aún mayor de su libertad sacrificada durante tanto tiempo. Me acercaría un paso más a mi objetivo y al entrenamiento que necesitaba para alcanzarlo. Era interesante que de nosotros dos, Ayami parecía mucho más nerviosa por el resultado que yo. Me pregunté si eso se debía a que su futuro estaba envuelto en esta elección o si simplemente estaba preocupada por mi reacción en caso de que hubiera fallado. Debería averiguarlo ahora para evitar ponerla bajo más estrés. Bueno, dijo Ayami, colocando su teléfono sobre la mesa. ¿No vas a abrirlo? Moví la punta de mi dedo en arena, construí una hoja afilada para deslizarla debajo del pliegue del sobre y la usé para abrir el sello de cera roja. El disco que había palpado a través del papel en realidad estaba hecho de metal y era identificable a la vista como un proyector, lo que indicaba que incluiría un mensaje grabado. Lo coloco sobre el escritorio y la proyección cobra vida.
Se volvió casi transparente en la habitación luminosa, pero la figura descolorida que apareció podría haberse reconocido en una habitación sin luz. Estoy aquí, dijo Omar a modo de saludo. No he venido a esta ciudad únicamente para combatir el crimen, como podrías haber pensado, tengo un motivo oculto. Había un telón de fondo elaborado y brillante detrás del hombre, y en lugar de una de las muchas variaciones del disfraz con el que estaba acostumbrado a verlo, vestía un brillante traje dorado que tenía la sensación de que muy pocas personas podrían haber usado. Apagado. En este momento, estás viendo al miembro más nuevo del cuerpo docente de la escuela secundaria de la UA, dijo Omar, así es, ahora soy instructor en este excelente instituto. No ha habido nada en las noticias sobre esto, logró decir Ayami. Señor Higawera, me complace anunciar que aprobó el examen de recomendación con puntaje perfecto en la parte escrita y que estableció un tiempo récord en la parte práctica. Dijo Omar, leyendo claramente la información en una hoja de papel en su mano. Es un logro fantástico, bien hecho, señor Higawera. Dijo tu nombre, espera, no me dijiste que lo hiciste tan bien, dijo Ayami, sorprendida. ¿Tienes idea de lo preocupada que estaba? No tuve muchas oportunidades de responder porque el mensaje continuó reproduciéndose sin tener en cuenta mi error. Me complace informarte que has sido aceptado en la escuela secundaria de la UA y ahora eres un héroe en entrenamiento, dijo Omar, con los dientes brillando a la luz. Bienvenido, señor Higawera, esta es su academia de héroes. Almeida extendió su mano hacia la cámara, con los dedos extendidos en señal de aceptación, y la proyección se detuvo en ese momento antes de apagarse, el mensaje ahora completo. Ayami ya estaba alrededor de la mesa y me encontré aplastado entre sus brazos. Lo lograste, Hisoka, logró decir Ayami. Entraste. Ahora era oficialmente un héroe en entrenamiento en la principal escuela de Japón, y todo estaba encajando, solo deseaba que Nanami estuviera aquí para verlo. Mansión Higawera, Musutafu. No es exactamente una sorpresa cuando lo has sabido durante la mayor parte del año, dijo Sajin, también puedes dárselo ahora. Ayami deslizó su mano en el bolsillo trasero de sus jeans y sacó una llave plateada, que colgaba de un lazo de metal. Cayó y quedó colgando debajo del lazo mientras ella extendía la mano para ofrecérselo con una sonrisa. Tienes razón, dijo Ayami con un suspiro. Hisoka, esto es para ti. Extendí mi mano para quitarle el objeto y ella lo colocó en mi mano antes de rodearlo con mi mano. No te pediré que lo cuides porque ya sé que lo harás, dijo Ayami, sonriendo. Solo quiero que recuerdes que esto no es permanente, ¿vale? Si alguna vez te sientes solo o preocupado, siempre puedes volver aquí en cualquier momento. ¿Lo sabes, no? Sí, dije. Bien, dijo Ayami, exhalando. Te llamaré para asegurarme de que todo esté bien y, si necesitas algo, siempre puedes llamarme. Lo haré, dije. Gracias, tía Ayami. Me aseguraré de pasar por las tardes cuando mi agenda se ajuste, dijo Sajin antes de lanzar una mirada cautelosa a Ayami. No te preocupes, solo serán unos minutos como máximo, así tendrás tiempo de esconder a tus amigas en el baño. Ayami pareció alarmada ante la idea, y Sajin comenzó a reírse en respuesta a ello. No habrá novias en el apartamento, insistió Ayami, por el amor de crecer, ¿verdad? La llave era un símbolo de la libertad de movimiento que pronto poseería, y la promesa de apoyo era alentadora, pero la supervisión que implicaba lo era un poco menos. Había cosas que quería hacer con las que las visitas podrían interferir, por lo que tendría que programarlas en función de las visitas. Sajin era un hombre de rutina, y la inducción me permitió tener la previsión de saber que probablemente me avisaría cuando vendría, al menos con unos días de antelación. Por lo general, él no se desviaría de cosas así sin una muy buena razón, así que mientras tuviera cuidado, podría solucionarlo. Tendría que dejar Musutafu en algún momento de los próximos meses, lo cual iba a ser difícil de gestionar, pero eventualmente se presentaría una oportunidad. Solo necesitaba tener paciencia. Se necesitaría una planificación cuidadosa antes de sentirme cómodo intentando algo así, y teniendo en cuenta la asistencia a la escuela secundaria de la UA, el límite de tiempo sería estricto. Si me sorprendieran saliendo de la ciudad, probablemente sería la última vez que tendría la oportunidad de hacerlo hasta que fuera adulto. No te preocupes por mover ninguna de tus cosas todavía quedan algunas semanas hasta que tengamos que pensar en eso, dijo Ayami, la última semana de marzo es probablemente el mejor momento, ¿no? En cualquier caso, no había nada que pudiera intentar de inmediato, y me llevaría varias semanas acostumbrarme a la nueva rutina a la que caería mi vida. Entiendo, dije.
Bueno, ahora que nos hemos ocupado del apartamento, dijo Sahin, ¿qué vas a hacer con el transporte desde allí a la escuela? Había escuchado media docena de conversaciones sobre el apartamento durante los últimos meses, por lo que ya conocía la ubicación general con mucha antelación. Había varias opciones disponibles, incluido un viaje de 5 minutos en metro o un viaje de 15 minutos en autobús. También podría caminar o correr si necesitaba introducir algo más de ejercicio en mi rutina diaria. Les expliqué cada una de las opciones y luego le pedí consejo a Sahin sin contaminar su opinión reteniendo cuál ya había decidido. El tren es probablemente tu mejor opción y probablemente habrá un grupo de estudiantes de la UA allí, dijo Sahin. Tuvimos algunos días bastante intensos físicamente en Shiketsu, por lo que probablemente deberías evitar cansarte corriendo a la escuela. Cada día. Asentí ante la respuesta, llegar a clase cansado y agotado daría la impresión de que no podía administrar mi tiempo de manera responsable sin la supervisión de un adulto, algo que, a su vez, podría tener un efecto adverso en mi nueva situación de vida. Tomaré el tren, estuve de acuerdo. Apartamento de Hisoka, Musutafo. Bueno, dijo Ayami, es mucho más pequeño de lo que me hiciste creer. Sahin ya había pasado a guardar los alimentos que habíamos comprado, lo que nos dejó a Ayami y a mí investigando el apartamento. Dije que era pequeño, dijo Sahin sin darse la vuelta. Me parece que la señorita Mansión no cumplió con sus expectativas adecuadamente. Tomé nota de la redacción, evidentemente, Sahin había sido quien realmente llevó a cabo la inspección, algo que yo no sabía. Vivía mucho más cerca del lugar que Ayami, por lo que tenía sentido que fuera él quien se encargara del asunto. Ayami no se equivocó sobre el tamaño porque todo el apartamento podría haber cabido 2 veces en mi dormitorio, la cocina más o menos pasó directamente al dormitorio. También pude ver la puerta que conduciría al baño, y cuando Ayami la abrió, pude ver que era bastante compacta. Yo solo, comenzó Ayami antes de hacer una pausa. Hisoka, ¿qué piensas? ¿Es esto demasiado pequeño? Era posible que ella estuviera dudando en permitirme vivir solo y que el tamaño del apartamento pudiera usarse como una justificación suficiente para revocarlo. Pero considerando que ya estábamos tan avanzados en el proceso de mudanza y que todas mis pertenencias estaban pegadas con cinta adhesiva dentro de las cajas que llenaban la habitación, parecía poco probable que ella hiciera algo tan drástico. Aún así, debería intentar distraerla de la idea. Es pequeño, pero me gusta, dije. Puede que tenga dificultades para esconder a todas mis amigas cuando vengas de visita. Ayami pareció sorprendida por la broma inesperada, y cuando se dio cuenta de que eso había sido, comenzó a reír, parecía más que exitoso en alejar sus pensamientos de cualquier cosa negativa. El chico tiene un punto válido, dijo Sahin, sonando impresionado. Quizás después de todo necesite un apartamento más grande. Oh, basta, eres una mala influencia para él, Sahin, dijo Ayami, pero ahora estaba sonriendo. Después de todo, esto podría ser lo mejor. Pasamos el resto de la tarde desempaquetando las cajas, un proceso que no tomó mucho tiempo, una mezcla de no traer tanto y el uso liberal de mi peculiaridad. Cuando pude correr las cortinas, descubrí que había una ventana con vista a la calle de abajo. Podía ver a docenas de personas yendo y viniendo a lo largo de los senderos en una mezcla de actividades diarias, ya sea regresando a casa del trabajo o de camino a alguna otra tarea. Pronto sería uno de ellos, caminando por el mismo sendero para llegar al metro. Y de allí a la escuela secundaria UA. Estaba seguro de que sería extraño vivir solo. Habría cosas con las que no había tenido que lidiar antes y problemas para los que tendría que encontrar soluciones, pero había estado haciendo eso toda mi vida. Me volví para observar cómo Sahin y Ayami discutían sobre dónde colocar una de las pequeñas esculturas angulares que ella había hecho en preparación para decorar el apartamento. Esta noche dormiría aquí solo, y aunque no era la primera vez que dormía solo en una casa, sería la primera vez que lo haría en circunstancias como estas. Ayami también regresaría sola a la mansión. Sospeché que ella comenzaría a organizar su próximo viaje dentro de una semana, y pensé que eso me habría gustado más que la idea de que se quedara sola en esa gran mansión vacía. Hisoka, dijo Ayami, respirando por la nariz. Dile a tu tío bárbaro que mi escultura no va encima del inodoro. Apartamento de Hisoka, Musutafo. Ayami y Sahin se despidieron después de que realmente había caído la noche, dejando lo último de desempacar en mis manos. Era una sensación muy extraña, estar sentado solo en una habitación desconocida al otro lado de la ciudad desde el lugar donde había pasado todas las noches durante la última década. No estaba seguro de cuál era exactamente el sentimiento, una extraña mezcla de anticipación y una sensación vaga y sin rumbo de que había hecho algo mal,
pero persistió durante mucho tiempo después de su partida. Me pareció que Ayami realmente estaba reconsiderando todo esto, pero cuando realmente se le ocurrió, ya era demasiado tarde para desentrañar fácilmente todo el trabajo que habían hecho para diseñarlo. Me pregunté qué significaba eso y si había juzgado mal la situación. Había pensado que Ayami estaría complacida y emocionada de liberarse de la atadura de su cuello y realmente regresar al mundo, pero luego comenzó a llorar. Había pasado mucho tiempo desde que había hecho llorar a Ayami y debido a lo inesperado que había sido, no había sabido qué decir para mejorarlo. Pero una vez más, y como siempre, Sajin había sabido exactamente qué decir. Había logrado calmar la situación, calmar su dolor, y luego se la había llevado. Así que ahora me senté solo, en la libertad que había diseñado, y me pregunté por qué no me sentía tan satisfactorio como había pensado. Fuerza y perseverancia, murmuré. El primer día de clases se acercaba rápidamente y esta vez no sería una escuela normal con clases regulares. Sería mi primer día en una escuela que entrenaba a héroes. De los 50 estudiantes que habían tomado el examen de recomendación, solo 6 lo habían aprobado, mientras que al resto se les había recomendado encarecidamente que tomaran el examen de ingreso estándar. Esos 6 estudiantes habían sido divididos en 2 grupos de 3, y cada grupo había sido colocado en una clase diferente. No conocía las identidades de nadie que hubiera aprobado aparte de mí porque esa información no se revelaría hasta los resultados de la prueba. Se finalizaron otros exámenes. Sabía, gracias a la carta que acompañaba al proyector, que yo, junto con otros 2, seríamos colocados dentro de la clase guía. Un total de 3 miembros de mi clase habrían ingresado por un medio diferente a los otros 17, y me preguntaba si eso causaría algún problema en el futuro. Ser uno de los 3 estudiantes recomendados destacaría como algo destacable, y eso era algo que iba en contra de mi estrategia habitual de integración. Destacar era algo que normalmente causaba problemas. Lo sabía porque cada vez que me destacaba en mi vida, me enfrentaba a una serie de problemas que iban desde castigado durante un mes hasta tener que ir a una entrevista policial por violar la ley. La cantidad de problemas que habían aparecido después de esos eventos persistieron hasta el día de hoy, con conversaciones susurradas, artículos despectivos y una distancia socialmente impuesta de mis compañeros de clase. El resto del alumnado había podido regresar a la escuela secundaria pasana después de que se reparara el daño, y yo también, pero el aumento en la atención que había recibido había sido difícil de soportar. A diferencia de después de romperle el brazo a Haru, los otros estudiantes no me tenían miedo, en cambio, habían comenzado a buscarme entre clases, durante el almuerzo, con el objetivo de hablar conmigo. Estaba acostumbrado a los saludos ocasionales de aquellos con quienes compartía clases, pero ahora tenía a completos desconocidos acercándose a mí e iniciando conversaciones sobre todo tipo de temas extraños. Nunca antes había experimentado tanta atención positiva y, aunque a veces era incómoda, era algo a lo que necesitaba acostumbrarme. La vida en el centro de atención era un requisito para convertirse en un héroe, y no era algo que se pudiera evitar por completo, así que tendría que aprender a vivir con ello, y si no podía, simplemente aprendería a fingir. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.